Acá. Dale entonces, tú pediste calentamiento, dale. Brazo derecho y lo ubicamos la palma en la mitad de la espalda sobre la columna y con el otro brazo jalamos detrás del codo. En mis años mozos lo podía hacer. No, profe, es tocarse la punta de los dedos por la parte de atrás de la espalda. ¿Con los dos brazos? Y su madre. Ay, no. Va a hacer la dramatización, no sé si se alcanza a ver en la cámara. Sí, sí. ¿Te la puedes coger? En mis años mozos alcanzaba, ahorita no. Mucho giboso. Mentira, si alcanzo. Estoy mal posicionado. Sí. No, yo lo rozo, pero así como agarrarlos, no. ¿Quién los puede agarrar? Yo los tengo agarrados. ¿Sí? Y con el otro menos. Hay una que con... Uy, sí. ¿Y con el otro también? ¿Con el otro también puedes? No. Buena, Chino, no tienes IVA. Si les dolía la espalda, ahora sí que más. No mentiras, eso es para estirar todo. Dime. Detrás de la espalda y vamos a hacer el siguiente movimiento. Pedro tiene bajito el audio. Las manos, juntamos las palmas detrás de la espalda y tratamos de hacer esta posición detrás de la espalda. Así empezamos la parte lumbar de la espalda. Durante 10 segundos y... Cristian Zambrano sí lo está haciendo, lo veo tan relajado ahí que no parece. Sí, profe. Todos aquí estirándonos y el hombre relajado. Ahora el mentón lo ubicamos sobre la clavícula derecha y con la mano derecha lo ubicamos en el coco, en la esquina de la cabeza y la empujamos hacia abajo. Mientras la otra mano la ubicamos detrás de la espalda Qué madre. y la jalamos al lado derecho. Marica, contorsionista. Podemos sentir la tensión en el cuerpo del lado que estamos estirando. Y después cambiamos. Y cambiamos. Ya. Pero si relajamos un poquito el cuello y la espalda. Hijo de chico. Estamos paila, estoy paila de esa espalda, güey. Oh. Cuello y espalda. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, chicos, acuérdense que mañana todos tienen que presentar sus departamentos, ¿no? ¿Cómo van el avance? Mañana sí es día únicamente para eso. Y por ello necesito que se hayan leído lo de las relaciones, ¿no? Cuando es uno a uno, cuando es uno a muchos, para que cuando yo vea ese diagrama de UML entienda perfectamente cuáles son las relaciones, ¿entendido? Para mañana, por cronograma, para mañana hace ese avance. Pedro nos quedó debiendo algo, entonces vamos a darle, luego empezamos con Diego Correa y con Kevin, pero entonces Pedrito, dale. Bueno, compañeros, voy a compartir pantalla para mostrarles el último proceso de Wording. Oiga, falta Juan, ¿no? Sí, falta Juan. Ya le estoy tratando de contactar. Ya un momentito. Profe, Juan nos comentó a nosotros que posiblemente no se iba a poder conectar porque no tenía luz, que desde hace 2 horas se le había ido y parece que hasta mañana volvía. Y él está con ustedes, ¿no? ¿No? Sí, profe, él está en Recursos Humanos. Pero en la ponencia ahorita, no. No, en Recursos Humanos. En Recursos Humanos, sí, profe. El grupo. Sí. El profe dijo que estaba sin luz. Ah, bueno.
Bueno, muchachos, no sé si me escuchan. ¿Sí? Sí, bien. Bueno. Acá cuando nosotros abrimos Workbench, acá dice conexiones de MySQL. Cuando yo quiero crear una conexión, sencillamente le doy nuevo, le doy el nombre de la conexión que veo acá sería local. Y pues acá discriminamos el puerto por el cual se va a conectar con el MySQL. Si alguno descargó de pronto un MySQL Server de alguna versión posterior. Pero por lo general el Workbench ya tiene un MySQL instalado. Después le damos acá el test de conexión. Él nos dice acá que ya ha comprobado que hay una conexión, como ya lo tengo acá creado. Al igual le digo continuar, le doy OK y le doy siguiente para crearla acá directamente la conexión. Cuando yo ya le doy clic acá a la conexión, él ya me conecta con mis bases de datos que yo tengo ya previamente creadas. Ay, ¿dónde está? Sí, yo tengo por acá unas bases de datos de un proyecto y acá me muestran las tablas. Si yo quiero ver la versión y el puerto por donde se conecta, acá me aparece el puerto 3306 y la versión que yo manejo ahorita en mi computador, que es de María, que es la 10.1. Ahorita el MySQL Server tiene también una versión 8.0.20, creo. Y acá podemos ver los procedimientos del testing de la conexión. Y acá nosotros podemos darle, generar nuevo query, o sea, nueva consulta, una tabla de consultas, si yo quiero crear una base de datos a partir de código. Acá yo ya tengo creado una base de datos y acá también podemos generar las consultas, que sería lo último que tendría que mostrar en Workbench. Y ya, muchachos, aquí continúan mis compañeros mostrándoles o dándoles a conocer algo del MySQL. Yo tengo una pregunta, pero si uno quiere poner, digamos, o sea, no quiere iniciar con las tablas, sino quiere iniciar a puro código, ¿cómo podría hacerlo? No, sencillamente su merced se conecta, o sea, por ejemplo, a mí me aparece porque lo que yo me paro acá en mi tabla y me aparece lo que yo creé, ¿sí? Pero si no, su merced solo abre acá el root, o sea, su merced abre acá la conexión y él le va a aparecer acá directamente el query en blanco. Su merced comienza a hacer las consultas o la creación de tablas, lo que necesita. Bueno, muchachos, los dejo con mis compañeros. Gracias. Gracias, Pedro. No, deja Gracias, de Pedro. compartir. Gracias, Pedro. Muy bien. Entonces, miramos lo de MySQL. Si queda tiempo, Diana nos iba a explicar otra cosita también, ¿no es cierto, Diana? Sí, profe, realmente iba a complementar un poquito lo que había dicho Pedro. Entonces, que lo complemente primero, Diego. Sí, profe. Sí, Sí, dale, sí. dale, Diana, que ya que estamos Por metidos lo en el que cuento. ahí también va conectado con el exam. Se me olvidó decirles que Sí. previamente, antes de hacer esa conexión del root, tienen que tener encendido el SAM. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que íbamos a hacerlo con mi compañero Luis. Entonces, Por ahí bueno, está, les ¿no? voy a- Pero Luis lo sí, vi por sí, ahí. sí, ahí ¿Ya estaba. está? ¿Qué se hizo? Espérame. Sí, acá estoy, acá estoy. Listo, listo. Entonces, ¿comparto yo, Luis? Sí, por favor. Entonces, complementando lo que dijo nuestro compañero Pedro, les voy a explicar un poco cómo se maneja la plataforma SAM. Pues es una multiplataformas que permite correr cualquier programa sin internet. Eso lo que nos permite es básicamente poder correr el programa, que fue lo que le falló de pronto a nuestro compañero Pedro el día viernes, para poder actualizar las diferentes tablas y que quede de manera adecuada. Esa carpeta SAM tiene una ubicación. Compañero, ¿podrías mostrar la ubicación? Qué Eso nos bueno. genera una ubicación en el archivo, en el cual nos va a mostrar dónde queda nuestra base de datos guardada en caso de que no tengamos, vemos aquí en el disco local C,
Aquí ya nos crea una carpeta automáticamente que se llama SAM. Y dentro de esta carpeta vamos donde dice htdocs, que son nuestros documentos que tenemos guardados. Aquí, como pueden ver, pues ya tenemos algunos documentos que ya hemos creado anteriormente, en los cuales pues lo que nos permite es poder llamar desde cualquier navegador por medio de localhost. Sí, esto sí te lo voy a complementar un poco. Estos son proyectos web, ¿sí? Porque como el SAT maneja algo que es un servidor web que se llama Apache, entonces hace que seas como un server, pero de manera local. Eso quiere decir que solamente la persona que está trabajando en el equipo puede ver los proyectos. Un ejemplo de eso, que era lo que intentaba hacer mi compañero hace un momento, era esto. Digamos, yo tengo este proyecto, que como se pueden dar cuenta, está aquí. Se llama Intranet Imocom 3.0, que aquí tiene el mismo nombre. Y para llamarlo, lo hacemos con el localhost. Llamamos el archivo según aparece acá, que en este caso pues es este. Vamos a la parte frontal. Y pues bueno, este es un proyecto que se creó con gestión en bases de datos, llamando archivos a bases de datos. En este caso, este archivo está creado de otra manera, pero, o sea, se creó la base de datos con phpMyAdmin, que es otra cosa, pero también está aquí en el Workbench, que por ejemplo, la base de datos de ese trabajo se llama enlaces. Entonces aquí tenemos las tablas de enlaces, que son bastantes. Entonces, bueno, esa conexión se puede realizar por medio del SAM, conectando el MySQL y el Apache, ya que este es un servidor web y pues este es el motor de bases de datos, que es lo que para eso por eso es importante generar el MySQL en este caso. También nos sirve acá en la parte de Workbench, porque si uno no habilita el servidor, esto aparece en negro. No sé si les ha pasado, si les pasa es porque no están conectados al servidor. Quiere decir que no tienen encendido el SAM. Entonces, bueno, después de tenerlo encendido, si quieres sigue Luis, por favor. Pues nosotros íbamos a dar un ejemplo de una creación de una tabla, una base de datos, una tabla, pero no sé si mi compañero va a explicar eso. Y vamos a crear una base de datos por script, que era lo que estaba preguntando ahorita el compañero. Entonces, de esa manera íbamos a complementar lo que decía. No, dale, porque ellos van a explicar lo de qué es MySQL y todo eso, ¿cierto, Diego? Dale, dale, no hay lío. Listo, perfecto. Entonces, tal cual. pues vamos a empezar. Primero que nada, pues creando la base de datos. Usando la sentencia create database y el nombre de la tabla. Podría ser librería, dependiendo de lo que ustedes vayan a trabajar, ¿no? Lo que sea, como se llame su base de datos, así se va a llamar. Entonces, pues esto Colócale bien librería porque te... Pero sin una R. Librería, listo. Entonces, Ya. lo que hacemos acá es subrayar y accionamos esto. Cuando nos aparece acá, quiere decir que creamos la base de datos normal, sin problema. ¿Cómo lo verificamos? Refrescamos aquí. Y aquí ya nos sale la base de datos librería, solo que sale en blanco porque no hemos creado tablas. Sigue Luis, por favor. Listo, entonces aquí vamos a usar, primero que nada, pues que vamos a usar la tabla librería. Entonces ponemos use librería. La base de datos. La base de datos de librería, sí. Lo mismo lo subrayamos, verificamos que quede bien. Listo, como ya estamos dentro de la base de datos, ahora sí vamos a comenzar a crear las tablas. Entonces vamos a crear una tabla que se llama autores. Listo, entonces para esto ponemos create table. Aquí ya empezamos con los paréntesis en los cuales pues vamos a añadir los diferentes valores que va a tener esta tabla. Entonces primero que nada pues tiene que tener un ID
en el cual pues se va a hacer nuestra llave principal. Va a ser una integer. Y pues como nos complementaba el viernes nuestro compañero Pedro, pues ahí viene el botoncito no null. Aquí pues lo podemos poner, incluso es algo incrementable, pero tener en cuenta siempre el raya al piso. Sin ese raya al piso no nos va a funcionar este auto incrementable, que lo que hace es nuestra base de datos va comenzando con un valor que es 0. Después de ese 0 se va a llenar ese valor y va a corresponder con el siguiente número que ya viene siendo 1. Así al final de nuestra tabla podremos saber cuántos valores pudimos registrar. Ya ¿Recuerdas cuál es el código para que solo sean números positivos? Beijing, ¿cómo es que se llama? un DJ. Ujú. Solo consulté hace un momento, porque me pregunté por qué era eso. Y por qué no puedo ver bien esto. No. No. Ahí está. Un Signet. signet. Entonces, si le ponemos esto quiere decir que solamente podemos tener números positivos. Nosotros no podemos poner un -1, -2, -3, una letra, simplemente positivos, números positivos. ¿Listo? Para eso sirve esto. Obviamente lo podemos dejar así, pero pues sí, sin eso. Pero pues creo que sería bastante bueno y más cuando hablamos de IDs. Que un ID negativo pues como que no es válido. Entonces acá, no sé, miremos si es, creo que el autoincremental en mi Workbench no me está tomando como debe ser. No sé por qué, no sabría decir por qué, pero no me está funcionando bien. Ahí sí me funcionó. Entonces, si el autoincremental en mi Workbench, porque el autoincrement se puede utilizar, no me funciona. Pero es importante que tengan en cuenta el guión bajo para el autoincrement cuando lo hagan en el suyo. Entonces, bueno, sigue Luis, por favor. Igualmente al final de la tabla vamos a ver cómo alterarla para que nos quede autoincrementable, ¿listo? Ahí seguimos con el nombre del autor. Entonces, dentro del paréntesis. Bueno, pero yo acabo de hacer algo. Yo creé una base de datos con un solo campo. Entonces, como la embarré, pues vamos a modificar, ¿no? O sea, pues en este caso yo solamente le puse un campo, pero pues una tabla con un campo, pues obviamente no. ¿Cómo lo hacemos, Luis? Entonces ponemos el alter table, el nombre de la tabla que vamos a modificar. Ahora ponemos un add, Agregar. que es agregar, sí. Y ponemos que vamos a agregar, entonces podemos poner agregarle el nombre del autor. Que va a ser un varchar. Es el campo donde asignamos la longitud, ¿no? Puede ser de 50, usualmente no, a menos que sea nombre y apellido, pero pues por lo general yo lo pongo de 50. Listo, punto y coma. Entonces, esto lo hago para alterar la tabla, porque yo en este caso solo puse un campo. Entonces yo digo, bueno, la embarré, entonces necesito poner los otros campos. Listo. Cuando me aparece acá quiere decir que sí, quedó el alter bien hecho. Ahora, ¿cómo consultamos la tabla, Luis? Listo, entonces para poder crear la consulta, entonces le damos con descript. Y ponemos el nombre de la tabla. Y acá nos aparecen los campos. ¿Listo? Si yo voy a hacer otro alter table, entonces digamos, acá tenemos solo dos campos. Para revisar que definitivamente está funcionando, entonces yo le puedo poner acá nombre del libro, por ejemplo. Entonces, nombre del libro.
Entonces, si yo lo acciono aquí, me dice que se generó bien. Y si vuelvo a generar esta consulta, que si se pueden dar cuenta, yo solo seleccionándola sin tener que volverla a escribir, me funciona. Entonces aquí dice que ya tengo nombre del libro. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo agregarle una primary key a esta tabla que no le creé primary key, Luis? Entonces, permítame. Dale, qué pena, es que se me bloqueó el equipo. Ok. ¿Listo? Bueno, Bueno, mientras se le entonces, desbloquea, entonces qué pena, vamos a... discúlpame ya. Entonces, aquí lo podemos poner con add constraint, que el constraint es el cual nos permite agregar las No, no, primarias. no. Vamos a agregar la primary key porque se nos olvidó en el otro lado. Porque no vamos a agregar foránea, vamos a agregar primary. También lo hacemos con un alter table. El nombre de la tabla, que en este caso es autores. Agregamos. Entonces le decimos que es lo que queremos agregar, entonces agregamos una primary. Decimos que vamos a agregar una primary key, que todo está en mayúscula. Primary key. Listo. Y acá decimos cuál queremos que sea nuestra primary key. Entonces simplemente nuestra primary key en autores pues es su ID. Bueno, pues en este caso tenemos es un ID libros. Entonces ID libros. ID libros. Listo. Ahora seleccionamos y creamos. Y acá nos dice que nos ha creado con éxito nuestra primaria, nuestra llave primaria. ¿Listo? Ahora sí, Luis. Listo, sería, ahora seguiríamos con insertar pues información en nuestra tabla para poder realizar nuestras consultas. Entonces, para agregar información en la tabla, comenzamos con el insert into y el nombre de la tabla. Inserito. Entonces ponemos el nombre de nuestra tabla. Y ahora le ponemos valores. Aquí. Sí. Ahí está. Entonces ahí entre el paréntesis ponemos unas comillas arriba en el cual vamos a poner un valor que... Depende. Si es número entero no se pone. Si son varchar se pone estas comillas que quiere decir que son letras, fechas. Los números enteros no necesitan eso. Entonces, si yo describo autores, verifico qué campos tengo. Entonces yo digo que tengo aquí un integer que es el ID del libro. Ese como está, entonces decimos que va a ser 1, coma. Los otros dos son varchar, entonces el nombre del libro, no sé, podemos poner
Nombre del libro, Luis. 100 años de soledad, el arte de la guerra. Compañeros, una pregunta, pero ahí no dice que va primero nombre de autor. No importa. Pues, Sí, los sí, tiene correspondientes. que ir Sí, en orden. Sí, tiene que ir en sí, orden. sí. Entonces acá, el nombre del autor. Entonces, Gabriel García Márquez, por ejemplo. Gabriel García Márquez. Listo. Listo, Luis. Y ahí creamos entonces, ¿cómo miramos lo que acabamos de insertar, Luis? Entonces nuevamente verificamos la tabla. Para esto seleccionamos nuestra tabla. ¿Es con esto? No, seleccionamos Esto es para describirlo y ya. Tienes que seleccionar la tabla. selecciona la tabla, dale select asterisco from, por favor. La sentencia. Select. Asterisco. From. Listo. Y ahí está el primer campo. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer acá? Ingresamos campos a la tabla. Entonces, si primero tenemos ID, que es el ID de la tabla, pues primero el ID, después el nombre y el nombre del libro. Como decía el compañero, entonces va respetando su orden. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna duda? No, lo están explicando muy bien. Lo están explicando muy bien. Y igual está quedando todo grabado por si alguien tiene duda, pues mira el video. Listo, chicos. ¿Qué más podemos explicar, Luis? ¿Podríamos explicar el de eliminar una tabla? Ahí, no, creen otra para que queden dos. O sea, tienen tabla autores, coloquen tabla libros. Okay. Para que sepan cómo se crea la otra y luego sí podemos eliminar una de esas. Listo. O eliminan un campo y después eliminan una tabla. Mm. Y después eliminan todo. Ay, cálmese, Pedro. Ay, sí, ¿no? Cuando no es él, ahí sí. Mira, quedó mal escrito, créate. Create table, libros. Entonces, libros. Listo. Bueno, sí, claro. Entonces aquí vamos con ID. ¿Qué va a ser el interior? Que solo sea positivo. Y nos aparece solo, eso nos ayuda. Nos ayuda con el autocompletar cuando no sabemos cómo se escribe correctamente. Nombre del libro. Este es un varchar. No, pues como estamos en libro, pues obviamente es el nombre del libro. Pues es solamente el nombre. Y descripción. Y fecha, y ponle fecha del libro con eso. También colocamos campo fecha. Listo.
Entonces ponemos que estos 50. Descripción, nena, descripción. Tiene unos problemas de... Eso. Una sola P. Eso. Ah, en este caso, como es una descripción, vamos a ponerlo un poco más grande. En este caso lo pongo de 200. Y fecha. Entonces, fecha. Entonces aquí ponemos un date. Y listo. 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 Me dice que ya lo tengo. Como les digo, puedo reusar el código que ya tengo arriba. Entonces, si yo ya quiero no buscar autores, sino libros, simplemente pongo aquí libros. O si quieren volverlo a escribir, pues lo pueden escribir, no hay problema. Entonces, yo le digo que me escriba mi tabla de libros con el rayito. Y ahí me dice que tengo un ID, nombre, descripción y fecha. Listo. Ahora, si hago un insert, no me lo toma en mayúsculas. Vea usted, el de arriba me lo tomo igual. Insert. Y todo esto es obviamente para llenar la tabla, porque solamente le tengo los campos, pero sin descripción. Libros. Valores. Entonces, mirando el orden, entonces tenemos un ID, el cual... El ID, el nombre y la descripción, la fecha. Entonces, el ID. nombre del libro, pues entonces podemos poner, como es un bar chart, pues va entre paréntesis, comilla sencilla, se le llama así. Entonces, entre comillas sencilla ponemos un nombre, entonces... Piense y hágase rico, por ejemplo. Ok. Listo, ese es el nombre del libro. Una corta descripción. Una descripción, entonces ponemos algo así como... Para niños, para edades de tales y tal. algo sencillo, un libro para todo tipo de público. Y una fecha, entonces podemos poner entre comillas sencilla, digamos que se fue creado el 20 de diciembre del 2018. Eso es solo un ejemplo, ¿no? Siempre finalizamos con punto y coma. Seleccionamos rayito y algo pasa. Inserto libros. ¿El formato de la fecha? Puede ser, pero donde se siempre tiene que ir en comilla sencilla. Pues, Pasa si cambiémoslo así. inviertes mes, día, año.
11. Y ya, a ver qué pasa. Puede que sea entonces por las comillas. Podemos revisar, sin embargo, que yo Ya, y que recuerde, cambió el tipo tocaba de dato. menos. No, no, pues las veces que he usado fecha en una base de datos siempre lo uso con comillas sencillas. Y si le pones slash en vez de guiones de pronto. ¿Dime? Así estaba antes. Porque ahorita hicimos dos cosas en una. Invertir el año, mes, día. Y colocarle guiones. Ojo con los espacios, por si algo, ¿no? Algo, yo ahí les hago el comentario. Ahí no tiene. Sí, tenía uno en la coma. Ah, pensé que dentro del mismo dato. No, miremos si era por eso. Tenemos que decir. A ver qué pasa. No, Una pregunta es que el segundo varchar no tiene muchas letras. Me parece que está ocupando más de 50 espacios. ¿Cómo lo tienes delimitado ahí? Buenas noches. ¿Quién llegó? buenas noches. ¿Quién El llegó? señor Figueredo. Juan, hace ratico estoy por ahí ¿Ya sí? colocando. ¿Ya entendiste cuál era el error, Juan? Creo que es el orden de la fecha, del formato. mismo? Primero, si no estoy mal, va el año y luego mes y día. Puede ser eso. Pero, Juan, ¿y va separado con guiones o con slash? Puede ser con slash también. Toca probar porque depende de la sintaxis como del MySQL. Del date. Vamos a ver qué pasa. Sí, era por esto, por la fecha. Estaba Año, mes, invertido. día con slash. No era nada del otro mundo y nos quedamos 5 minutos. Sí, era algo sencillo. Mm. Listo. Entonces, ahora sí, Luisa, ¿me ayudas a eliminar la tabla, por favor? Listo. Entonces, para eliminar una tabla, vamos a escribir el comando de drop table. Con una sola O, por favor. Listo. Y ahí pondríamos el nombre de nuestra tabla. Entonces, corremos. Si quieres, antes de eso, dale un cel asterisco front, donde nos muestre que la tabla sí quedó compuesta antes del drop. No, el asterisco tiene que ir antes del drop, nena. Si quieres borrar eso del drop, o sí, no sé. Listo. Uy, lo repite un montón. Ah, bueno, es que sí no lo creo. Solamente nos botaba un error, pero no lo creo. Cada vez que generé la sentencia, lo creo. Con una alerta diciendo que no era el orden correcto, pero sí, lo creo. Dejó la fecha en ceros. Y dejó la fecha en ceros, exactamente. Pues en este caso, que el último que hicimos, pues sí funcionó porque ya teníamos la fecha bien. Muy bien, muy bien. Listo, entonces ya que vimos que está la tabla creada, pues ya vamos a eliminarla. Compañeros, una pequeña duda. Entonces, ¿cómo queda? ¿Año, mes y día o año, día, mes? Año, mes y Año, día. mes y día. Año, mes y día, ok. Es que como ambos están en el rango de meses, pues no se sabe. Año, mes y día. Listo, entonces acá, drop table, la tabla que deseábamos eliminar.
y la eliminamos. Entonces, Ahora, para saber si se eliminó, pues hacemos otro select asterisco from para verificar. dice que no tenemos nada. Nos sale un error porque la tabla no existe. ¿Listo? Y bueno, chicos, pues como tal, eso sería Bien. como por el momento, porque Ya con eso tenemos para base de datos o no. Ya con eso, ¿qué más? Nos faltan consultas y listo. Que el señor, sí, es Sí, que, realizar las diferentes consultas es o que eliminar diferentes campos. el señor sí, es que esas consultas, pues como sé que hay un grupo que tiene esa tiene, exposición, la tiene el por eso señor, no larga. ay, la tiene el señor Figueredo, ¿no, Figueredo? Sí, Y señora. Diego Correa. Pero ya Por uno eso con esto ya, lo que pasa es que de aquí a las consultas ya todos tienen que tener la base de datos montada. listo. Entonces tenemos forma de crearla tanto por script como por tablas. Entonces, Sí, No, ya presentaron todo, ya nos toca es exponer como no relacionales o algo así. Sí, no, no, compañero, no. ya nos quitaron tema. Ah, ah, dale. ahí lo que les quedan son Muy bien, sentencias, muchachos. muy bien, muy bien. Listo, profe, pues ya eso sería todo nuestra presentación de hoy. Ok, entonces comenzaríamos nosotros. ¿Me confirman cuando ya vean? Listo. Ok, pues buenas Espera, noches. relájate un momentico, déjame compartir pantalla y déjame mostrar a todos. Bien, muchachos, ustedes se dan cuenta que nosotros vamos avanzando y ustedes están como salchichón de tienda. ¿Saben qué es salchichón de tienda? Natalia no sabe qué es. No, ni idea. No. Colgados. Colgados, como salchichón de tienda. Ah, ok, ok. Entonces, quiero, antes de avanzar, quiero que ustedes mismos me digan, todos están en video, ¿cierto? Don Figueredo no lo veo. Don Figueredo, ¿dónde anda? Que no le he visto la carita y yo con esa, como me gusta verlo comer hamburguesa. Entonces, quiero que ustedes de una vez hoy, el miércoles 5, van a entrar las bellezas que se fueron y que nos quieren, a ver con qué nos van a descrestar, pero igual es una clase que ellos van a dar y a ver qué nos van a mostrar. Lo que ellos no saben es que hay un chico que maneja bases de datos y va a presentar un examen de suficiencia. Ustedes saben que es un examen de suficiencia, ¿no? Es que ya maneja todo el tema y quiere, entonces él va a entrar como jurado también a estar conmigo, pero no les vayan a decir nada, ni nada, eso es sorpresa que les tengo. Para que, para que después no digan que es la sola profesora, que los quiere tumbar, que no sé qué. Lo que yo quiero con ustedes es de una vez, tenemos parcial el día jueves 6 de agosto, si Dios nos da vida, salud y licencia. Quiero que me digan a qué se comprometen el día jueves. Con eso nos evitamos estrés, nos evitamos tanto. Ustedes saben todo lo que llevamos, todo lo que tienen que hacer, todo lo que falta. Entonces quisiera que por ¿cómo se llama eso? Por compendio, por decisión. Ustedes me digan, profe, de aquí al jueves nos comprometemos a tener esto. Y nos evitamos tanto estrés. Y que quede grabado de una vez, no he parado la grabación. Con eso hay que dar. ¿En qué se comprometen para el día jueves parcial? Profe, pues en mi opinión y en la opinión del departamento de Teniendo en cuenta que mañana vamos a revisar ese departamento. informática. Sí, pues digamos a nosotros solo nos falta como el aval para hacerlo en Workbench. ¿Sí? O sea, como dedicarle como, no, falta esto, falta lo otro, corríjanlo y siguiente, no, falta esto, falta lo otro, corríjanlo y el eso es lo que vamos a siguiente. hacer mañana, que eso es lo que vamos a hacer mañana. Del UML, es que para mañana usted dijo que el Workbench ya tenía que estar hecho. Y pues a mí me preocupa. No, yo dije que mañana revisaba, mañana te doy el aval del UML para que tú arranques con Workbench. Tú no puedes arrancar Workbench sin que tengas el aval de UML. Ok. ¿Entiendes? No, sí. Si mañana hacemos eso, entonces por mi parte no veo como qué otra cosa. O sea, Ya que, mañana... pues, dependiendo de mañana, lo que nos diga la profe, el jueves todos podríamos ya tenerlo en Workbench.
No sé, Sí. pues Ujú. propongo yo, no sé Si qué tenemos el digan mis aval compañeros. del diagrama de clases, podemos pasar al MER sin problema, porque el diagrama de clases, pues, Es la realmente es un misma. gran avance para, Sí. Y que Sí. lograr el jueves poder unir todas las tablas para que ya quede completo. si se unen que bien la en el empresa- diagrama de clases, en el MER también queda bien. Ese diagrama de clases, ya teniendo eso aprobado, ya el resto es Sí. más Ah, bueno. fácil. Entonces quedamos, mañana reviso departamento por departamento. Aprobamos para que empiecen a hacer el MER en Workbench, ¿cierto? Workbench. Y ya como, entonces eso queda listo para mirar los temas de normalización y eso, y empezamos a mirar eso de una vez para que empiecen a meterle ya datos y toda esa base de datos. ¿Listo? De acuerdo. ¿Cómo les gustó? ¿Les gustó más por el lado de código o por el lado de tabla? A mí, la verdad, por código. ¿A Me Diego? gusta más por código, sí. ¿A los demás? modelamiento. Por script. Código. A mí también como por código. Igual, Por código. igual eso no tiene lío. Lo importante es sacarlo, ¿cierto? Y además que de código también podemos salir a tablas, ¿no? O sea, así Mm. como exportamos de tablas a código, de código podemos exportar a tablas igualmente. Mm. Y hay un de pasar UML a Workbench, ¿no? Y ahí se les quita un poco de tiempo. Dios mío, pasando esas tablas. Pero pues ahí ya no, esa no es la idea, ¿no? La idea es cuando ya manejen todo volando. ¿Listo? Entonces quedamos que para el jueves todos ya tenemos que mostrar el ver en Workbench, ¿sí? Sí, señora, depende de la revisión que hagamos mañana. Señora. Sí, señor. Muy bien. Por eso necesito que para mañana tengan muy bien las relaciones para poder mirar, porque si no me demoro mucho. Que cada grupo empiece, esa relación no va, lo que pasa es que como no hemos visto normalización, entonces cuando uno no va, cuando una relación de uno, de muchos a muchos, se monta una tabla que es, ¿cuál, Pedro? Una tabla emergente para quitar eso, pero entonces lo más importante es que yo vea la figura porque cuando veamos normalización ustedes van a poder ir a mirar si el MER tiene errores o no. ¿Listo? ¿Les parece, chicos? Eso le iba a decir, profe, porque pues digamos que por el momento tenemos las tablas y el script, pero el tema de que las uniones estén bien hechas, Sí. que ahí es donde se maneja la lógica realmente. Sí, exactamente. Entonces, Pero sí las pueden tener en el UML porque ahí están las relaciones. Necesito mirar que las relaciones en UML estén bien. ¿Mm? vale, profe. Quitar las asociaciones de las tablas. Sí. También entonces quiero que antes de que, el día jueves, antes de presentar su MER, mañana si pueden, hagan una descripción o sea, ustedes expliquen su departamento, porque si no lo explican, no se puede. Acuérdense ¿Profesor, qué presentaríamos MER por departamento? lo que decía Diana, sí, MER por departamento, claro. Acuérdense lo que decía Diana, lo importante es la lógica, entonces no es que yo haga un poco de tablas ahí sin poner lógica, sino que yo tengo que hablar qué es mi departamento, cómo se va a trabajar, qué va a hacer. Entonces, cuando usted me cuente, por ejemplo, el departamento de ventas va a estar pendiente, por decir algo, de los clientes, y los clientes los sacamos en estos tipos. Entonces ya uno entra a ver el diagrama. Cuando tiene uno el diagrama, explican el departamento y verá ustedes cómo se facilita cuando yo le pongo la lógica al diagrama. Que ustedes mismos, cuando lo estén presentando, pueden darse cuenta si hay errores o no. Y todos aprendemos con todos los departamentos. ¿Mm? ¿Entendido? Sí, señora. Muy bien. Sí, señora. Entonces, ahora sí vamos a mirar qué nos trae don Diego Correa y don Kevin para esta noche. Cristian, profe, no sé, no le haga el feo al pobre chino, mire. Ya agachó la cabeza y todo. Ya, Cristian. Sí, se sintió triste. Perdón, don Zambrano. Relajados. Salgamos Me de confirman, quitemos porfa, pantalla, sí. quitemos video para que ellos puedan. Listo, caballeros. Me confirman entonces. Ya estamos viendo. ¿Ya? Sí, Dieguito. Sí. Kev, presente. Kevin. Sí. Ok. Bueno, pues buenas noches, compañeros, profesora. Mi nombre es Diego Correa y junto a mis compañeros Cristian Zambrano
y Kevin Ibáñez. Pues esta noche les hablaremos acerca de los motores de bases de datos, haciendo un ligero énfasis en MySQL y su lenguaje SQL. Pues para comenzar hablando de los motores de bases de datos y qué son, pues recordamos ligeramente qué es una base de datos. Tenemos que por decirse así, el concepto estándar es que una base de datos es un conjunto de datos que están almacenados de forma sistemática para posteriormente ser usados. Pero pues el concepto que generamos acá y que me parece a mí mucho más fácil de entender fue el que nos dio las profe, que una base de datos es un conjunto de tablas que tiene registros, los cuales nos generan información a partir de ciertos datos. Teniendo ese ligero recuerdo, pues tenemos que un motor de bases de datos, o pues los motores de bases de datos son programas específicos que están dedicados a servir de intermediarios entre las bases de datos y aplicaciones que tienen como función principal su manejo de como extracción e inyección de información a las propias bases de datos. Okay. Con esto tenemos que las bases de datos poseen tres tipos de lenguajes. Uno es DDL, el cual es lenguaje no recuerdo. Lenguaje de modificación de datos. Lenguaje de definición de consulta, si no estoy mal. Sí, lenguaje de modificación, lenguaje de definición de datos, ya lo recordé bien, DML, lenguaje de modificación de datos, y SQL, el cual es el que sirve para realizar las consultas. También con esto, pues, como la importancia de los motores de bases de datos es que actualmente las bases de datos son muy usadas tanto por personas como por aplicaciones, ya que estas manejan un nivel de información muy grande. Entonces, estas lo que hacen es como dar una forma más fácil para que los usuarios o la gente que las utilice las pueda, por decirse así, utilizar de una forma un poco más sencilla, o sea, facilitando la inserción de datos, la extracción, presentando un modelo simple y sencillo de usar. Ante esto existen ciertos parámetros que un motor de base de datos debe poseer. Entre esos está la abstracción de la información, la independencia de esta, la redundancia mínima, que no existan, como nos dice la profe, que no existan, como por decirse, muchas, o pues una palabra sirva para muchas cosas, sin tratar de hacerlo diferente, sacarle como esa singularidad, la consistencia, la integridad, el respaldo y recuperación, que lo posee, por ejemplo, Word, cuando estamos trabajando y en un computador de mesa antiguamente se nos iba la luz y perdíamos toda la información, poseía ese respaldo, el cual pues nos dice, bueno, quedó aquí, no le tenemos todo, pero pues tiene alguito con que seguir trabajando. La seguridad que estos ofrecen, el control de la concurrencia y el mínimo tiempo de espera. Eso es, pienso yo, algo que es totalmente vital. Incluso hasta en nuestros celulares, nosotros buscamos es eso, que sea rápido, tenga un buen espacio y que no se trabe al intentar abrir YouTube. Con esto, pues, existen algunos que son como los más conocidos. Tenemos Microsoft Access, que sirve para la creación de bases de datos con un formulario, con formularios de manera rápida y sencilla. Tenemos SQLite, que es como una versión de SQL, por decirse así, haciendo un ejemplo como Facebook Lite, o sea, por decirse de esa forma. MySQL Server, que esa es la versión paga de Microsoft, el MySQL, que es el que más tarde mis compañeros van a hablar, y el Oracle Database. Con eso, pues vamos a que actualmente existen gestores de bases de datos que en el mercado, por decirse así, lo tienen